Hola, me llamo Sara, soy Rangel Álvarez. Hoy les voy a presentar a Miguel Augusto Rangel Bueno, que es mi papá, y a Ángel Esmeralda, que es mi mamá. Gracias, Sara. Bueno, esta fue la introducción, esta fue la presentación de parte de nuestra pequeña Sara Joy para este nuevo episodio, aquí para toda la familia de Impregnado. En el día de hoy vamos a estar continuando con la serie que ya comenzaron, llevan 2 capítulos. En este tercer capítulo del tema que vamos a estar tratando, que se llama Del Pozo a la Gloria. A la Gloria. Entonces vamos a hablar un poco de una familia muy particular. ¿Cómo se llama esta familia? ¿Cuál es esta familia? Esa es la familia de Pero me Jacob. llama mucho la atención esta familia porque es una familia muy particular o peculiar, con todas las cosas que... Una familia normal. Como toda la familia. Si usted se pone a leer en Génesis, desde que empieza Abraham, Dios aparece en la cena, en el capítulo 12, todo lo que vive esta familia, pero particularmente ya la tercera generación, que es la familia de Jacob. Tenemos en esta historia, mira, aquí tenemos amor, drama, tenemos desamor, odio, venganza, tenemos hasta masacre, orgullo de todo, o sea, una familia normal. ¿Qué familia no ha tenido eso? ¿Qué familia no ha pasado por esto? Escríbanlo por ahí. Sí, es que, no, si su familia le ha pasado algo, coméntelo, no lo comente. Entonces, pero aún aparte de todo esto, que a lo mejor puede ser entre comillas malo o mal visto, Dios usó esta familia porque de allí, de esa descendencia, vino Jesucristo. Esa es una familia que Dios escogió. Pero hoy nos vamos a enfocar en un personaje particular de esta familia, en un miembro de esta familia. ¿Quién es ese miembro de esta familia? José. Ah, el famoso José, claro. José, que muy conocido por su túnica de colores, aquella túnica que en los tiempos de antes, por algunos comentarios que leímos, la gente común usaba las túnicas por las rodillas y manga corta, pero la túnica de José era hasta los pies y era manga larga, y aparte de eso era de colores. Es decir, imagínense en ese tiempo cada colorido, cada hilo con el cual tejieron esta túnica. Le da un estatus a José, sí, en cierta manera, pues, porque, grandeza. Exacto, porque José era el hijo, uno de los últimos hijos de Jacob, y en cierto modo era el favorito porque fue producto de su relación con la esposa Raquel, que pues era la favorita de Jacob. Era su amor. El amor de su vida, pues. Exacto. Entonces imagínense todo esto. Entonces los padres sí pueden tener favoritos. Bueno, ahí vemos en la historia. Así sí, si tú piensas que hay un favorito. Si a ti te están dando la ropa de tu hermano mayor, tú no eres el favorito. No, pero en sí vemos que lo que él portaba pues le daba estatus, le daba como más jerarquía ante sus hermanos, a pesar de que era el menor. Entonces esto conlleva a despertar ciertas cosas entre los hermanos. Ciertos sentimientos profundos del corazón del hombre. Entonces, bueno, vemos en esta historia que todos, bueno, ya sabemos un poco el desenlace, el que la conoce, el que no, pues bueno, continúen viendo aquí este mensaje. Pero aparte de todo esto, hay una frase por allí que he escuchado mucho que dice que todos conocen la gloria, pero pocos la historia, ¿verdad? Entonces a veces nosotros inclusive queremos también la gloria, pero no vivir una historia, o bueno, si la historia es buena, sí, claro. Pero si la historia es ciertamente un poco difícil, con circunstancias, no queremos esa historia. Exacto, a veces ser parte de esa historia. O a veces queremos ser promovidos, pero sin ser probados. También. O sea, o queremos alcanzar ciertas cosas o saber nadar sin antes meternos a una piscina a practicar. Entonces creo que antes de algo siempre vamos a tener que pasar como un proceso. O sea, porque Dios establece sus promesas, pero para el cumplimiento de esa promesa hay un mandamiento. Entonces a veces queremos la promesa, pero no queremos hacer el mandamiento. Entonces, para ir entrando un poquito aquí en el tema, un versículo que queremos compartir aquí para contextualizar lo que queremos transmitirle en este día, es que está en 1 Corintios 13:12, ¿cómo dice? 3:12, perdón. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea,
la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La probará. Entonces aquí vemos Pablo está tratando de expresar en cierta manera de que este fuego que puede ser representado por circunstancias, pruebas, que no son cosas que pasan porque pasan, sino que permite Dios por alguna circunstancia, es que forma parte siempre de nuestra vida en Cristo, siempre va a formar, no vamos a tener, como se dice, escapatoria. Cuando llegamos a Cristo y comenzamos esta nueva vida, empezamos a dejar cosas, empezamos a llevar una vida diferente, empezamos a ser transformados, renovados. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, sí, ya he cambiado mucho, pero ahí no se termina todo. Ahí no acaba. No hay un final. Viene más. Siguen continuando procesos de parte de Dios. Bueno, incluso en la palabra dice que Él nos perfeccionará hasta el fin. Es decir, que nunca se va a acabar una situación o un proceso en nuestra vida, porque constantemente vamos a ser procesados. Y saben que muchos de todos estos procesos, de estas circunstancias, las vamos a vivir con nuestras personas más allegadas. ¿Quiénes son esas personas más allegadas a nosotros? La familia. La familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus bisabuelos, el suegro, la suegra. ¡Ay, la suegra! Entonces, imagínense todas estas circunstancias, Dios las permite de alguna manera y basada un poco en esta historia. Entonces, bueno, entrando otra vez, volviendo a nuestro protagonista, que es José. José tiene un currículo. Imagínense si nosotros hiciéramos un currículo de José. José presentando su hoja de vida. Bueno, no creo que José primero. Lo que vamos a decir, no creo que lo haya puesto José, pero yo sé, él me pidió el favor y yo le hice su hoja de vida. Nosotros aquí. Entonces, características. Ahora se coloca mucho cómo te define. Entonces, José era que la primera podría ser, ¿cuál es? Chismoso. Ay, no, José era chismosito. Sí, era chismosito. Es que José aparece en el panorama en Génesis 37. Y en el verso 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Imagínense, José no era chismoso, él informaba. Él estaba llevando información a su papá acerca de lo que hacían sus hermanos. Yo creo que todos hicimos eso de pequeños, si los que tenemos hermanos o primos o algo así, cuando hacíamos travesura o alguien hacía una travesura, uno le decía, mamá, mira lo que está haciendo no sé quién, mira lo que... para que lo castigara o para que lo regañara, y uno disfrutaba, en cierta manera disfrutaba eso. Entonces, ¿qué otra cosa característica? Bueno, aparte de chismoso, era el favorito. Ah, bueno, ya. De tantos hermanos, a pesar de que en ese tiempo se daba el valor a los primogénitos, a pesar de que él era uno de, casi el penúltimo, le daban más favoritismo a él, o sea, lo querían más. Sí, en pocas palabras. El papá lo quería literal. Más, no había que. De hecho, en Génesis 37:3 dice, en el verso 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. O sea, ahí no había duda. Ahí está escrito en la palabra. Exacto, ahí no vamos a decir, no, él los quería todos por igual. No, claramente allí dice eso, y más adelante él estaba con situaciones que pasó, estaba con tristezas porque su hijo se había muerto. Como un cuadro depresivo, en cierta manera. Sí. Entonces vemos ahí dice la causa, porque lo había tenido en su vejez, una causa, por eso es que era favorito. Y la segunda, la causa era porque era hijo de su esposa favorita, que era Rebeca. Y por esa causa dice que, y le hizo una túnica Raquel. Diverso su color. Esposa Raquel. Que Raquel no es solo que era la favorita, sino yo pienso que era la que él amaba realmente, o la que él quería. Por lo tanto, pues era más importante. Sí, claro. Entonces vamos a ver otra característica de José rápidamente, la tercera. Era orgulloso, un poco orgulloso, o sea, aparte de chismoso, favorito y orgulloso. Bueno, yo con favorito me conformo. Que yo sea el favorito, bien, pero orgullosito, bueno. Entonces vemos en el verso 5 del capítulo 37 de Génesis, dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, imagínense. Y el 37:10, para ponerle una cerecita ahí más, y le contó a su padre y a sus hermanos otro sueño que él tuvo, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? O sea, aparte que los hermanos ya lo aborrecían, vino su padre y le dijo, bueno, José, ¿qué está pasando aquí, José? ¿Cómo así? Este sueño, ¿qué nos estás queriendo decir? Yo creo que también el tono, la manera en que José pudo haber contado eso,
Claro, sacó sacó de eso. los cabales a los hermanos, aparte de ser el favorito del papá, darle una ropa distinguida, él venir y contar y mira, tú sabes que soñé que me van a servir siendo el menor. Entonces todo esto crea un caos en la familia de Jacob. Entonces José era una especie de fanfarrón, nadie quiere estar con un fanfarrón. Entonces vemos aquí las primeras impresiones de José a lo largo de todos estos 14 capítulos, los últimos 14 capítulos de Génesis que se habla de José. Vemos esta historia, una de las historias más asombrosas que tiene la Biblia. Entonces aquí podemos ver, Angie, las primeras impresiones. ¿Tú te juntarías con alguien así, tipo José, bajo este perfil? ¿Qué te parece? ¿Saldrías con alguien? No. Que sea así chismosito. No, aunque sabes que pienso que todas esas características que él tiene, de una u otra manera, algunos de nosotros hemos pasado por una de ellas. Tal vez no tengamos todo al mismo tiempo, pero en cada etapa de nuestra vida tal vez fuimos el chismoso, fuimos el favorito de un profesor, de los papás tal vez, no tanto. No, a veces uno dice que la tienen agarrado con uno, el profesor de matemática. Era bueno. Y también hemos sido orgullosos, entonces eso también. Bueno. Entonces, nosotros aquí ya terminando el currículo dividimos este mensaje en varios capítulos. Entonces este capítulo lo nombramos Adiós túnica, bienvenido pozo. Es uno de los primeros capítulos aquí. Entonces vemos en Génesis 37, 18, les leo rápidamente. Cuando ellos le vieron de lejos sus hermanos, porque los hermanos habían ido a apacentar ovejas y su papá lo mandó a que le dijera, José, anda a ver, como ya tenía fama. Entonces, anda José, ¿cómo va el negocio allá de las ovejas y todo eso? Entonces los mandó. Y dicen que los hermanos cuando lo vieron de lejos conspiraron contra él para matarle. En el verso 37, 18 y el 19 dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, el soñadorcito, pues, como diría Elier, el soñadorcito. Entonces vemos más adelante del capítulo 37 en el 23 dice, y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron su túnica, o sea, lo despojaron de una vez porque no podían ver esos colores de esa túnica, la odiaban. Y en el 28 dice, y cuando pasaban, más adelante en el 28, después que le quitan esta túnica, lo meten en el pozo. Y José allá en ese pozo, gritando, me imagino, sufriendo, clamando por su vida. Entonces viene el versículo 28, dice que pasaban unos madianitas mercaderes. Sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. Me imagino que José dijo, ay, se compadecieron mis hermanos, qué bueno, me van a sacar de aquí. Pero no, lo sacaron para vendérselo a los madianitas por 20 piezas de plata. Y así llevaron a José a Egipto. Se deshicieron de su hermanito querido. Sí, lo querían mucho, ¿ves? Entonces, si su familia no ha llegado a ese punto, dele gracias a Dios. Tienes una familia muy buena. De verdad. Entonces, vemos el capítulo siguiente. Claro, entonces, adiós pozo, bienvenida la esclavitud. Ay, Dios mío, esta historia va de mal como en que peor. viene en picada. Este avión está pidiendo pista. Entonces vemos en Génesis 39:1 como dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el verso 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Wow, a pesar de que había sido trágico ser llevado como esclavo a una nación extranjera, bajo circunstancias horribles, traición por parte de su propia familia, los hermanos que llevan su propia sangre, había sido algo terrible. Dios estaba con él, a pesar de una circunstancia tan difícil. O sea, que a pesar de situaciones que podamos pasar, que sean difíciles o que vamos o sentimos que tal vez Dios no está, porque podemos sentirlo, o que vamos de mal en peor, ay, que falló el negocio, ay, que me dijeron que no, que me cerraron esta puerta. Y si Jehová está con nosotros, así es, nosotros debemos descansar en él a pesar de que pasen estas situaciones tan difíciles. A veces nos desesperamos. Entonces, bueno, continuamos aquí ya para ir avanzando en la obra, en este mensaje. Entonces el otro capítulo sería Adiós esclavitud, bienvenida a la cárcel. Y de paso, esclavo. Entonces vemos en Génesis 39:20 que dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, porque José, bueno, ya sabemos que la esposa de su amo lo querían abusar. Querían abusar de su integridad física, entonces querían algo más allá de una relación laboral, un mayordomo. Y cuando la gente tiene poder, entonces el pobre José, bueno, José se mantuvo íntegro bajo lo que él creía, que creía en Dios, creía en la fidelidad y todo eso. Entonces José no se prestó para eso, y a pesar de eso,
su amo lo metió a la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ante propuestas no debidas, es mejor huir. Y no solo eso, sino mantener una integridad, a pesar de que por lo que se decía en la casa no había nadie, ¿verdad? O no estaba el esposo. Él decidió, a pesar de eso, huir y no hacerle caso a eso. Y a pesar de que no hizo nada, hubo consecuencias. Entonces dice el verso 21, pero Jehová estaba con José. Estaba con José cuando lo vendieron, estaba con José cuando fue llevado a la cárcel, dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sin importar las circunstancias que se puedan vivir, como decía Angie, la misericordia, la gracia de Dios siempre va a estar con sus hijos, siempre va a estar con nosotros. Entonces seguimos avanzando. El otro capítulo de esta historia, vemos a un José que está buscando una ayuda. Un atajo, un contacto. Todo ese, ahora se usa mucho que un contacto. No, y que ayúdame. Ayúdame, tú sabes, necesito hacer esto, ayúdame, dame una ayudadita ahí. Exacto. Tú sabes, yo tengo un amigo que es amigo de un amigo, que es amigo de un amigo, primo y hermano, cuñado de... Cuando a pesar de todo, de la ayuda que te puedan dar o la que tú creas que puedes obtener, quien tiene la última palabra en tu vida y en nuestra vida es Jehová. Siempre. Entonces vemos en Génesis 40, en el versículo 14 dice, José, bueno, está en la cárcel, bueno, fue prosperado, Dios tuvo misericordia y gracia como leíamos. Entonces habían dos personajes allí, que fue el copero y el panadero, y le contaron el sueño y todo eso. Que y bueno, uno moría, uno tuvo un desenlace otro... bueno, el otro no tan bueno, murió y todo eso, triste, pero fue así. Entonces vemos que José le dice al copero, cuando se supo que ya pues lo iban a liberar, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando sea liberado, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, José estaba desesperado y ve ahí como un intento de salirse rápido tal vez de ese proceso que Dios tenía para su vida. Entonces le dice, acuérdate, le dice al copero, mira, acuérdate, vale, amigo, acuérdate. Dice que te ruego, imagínate tú cómo tuvo las expresiones, la manera en que José se lo diría ya de tanto desesperado estar en esa cárcel, y que lo mencione y que me saque. O sea, 4 llamados claros a eso. Pero dice el verso 23 del capítulo 40 también de Génesis, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No. O sea, en resumen, miren, cuando Dios procesa nuestras vidas, no existen atajos. No, de la A al C no te puedes saltar el B. Tenemos que pasarlo porque, bueno, es parte de ese fuego, como decíamos al principio, que decía Pablo en Corintios. Entonces, bueno, seguimos aquí avanzando. El próximo capítulo de esta historia ya empieza como que a verse una lucecita por allí. Al final del túnel. Por decirlo de alguna manera. Ahora vamos de la cárcel al palacio. Wow, esta sí me gusta. Esta es la parte de las historias que a mí me gusta. Y en Génesis 41:1 dice, aconteció que pasados 2 años, o sea, la persona no se acordó de él por 2 años. No, 2 semanas. 2 días, exacto. 2 añitos, tranquilo. Tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Entonces el 41 nos dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, me acuerdo por apenas. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó los vestidos y vino ante el Faraón. O sea, yo me imagino cómo estaba tal vez José, todo con barbas y claro, todo. Estaba preso, todo peludo, todo con esa ropa fea de cárcel, de preso, con el número aquí, el número 344 en la celda tal. No, y a pesar de eso, de esos 2 años, sin embargo, 2 años, en el tiempo perfecto fue que él se acordó de él. Y lo mandaron a llamar rápido, vamos. Entonces vemos en el verso 38, y dijo Faraón a su siervo. Vemos entonces lo sacan apresuradamente, y bueno, ya sabemos la parte que José interpreta el sueño de Faraón, de las vacas gordas, las vacas flacas, de la escasez que va a venir, del hambre que iba a venir a la tierra en ese tiempo. Entonces José, el Faraón, queda maravillado y aparte de interpretar el sueño, no solo eso, sino que José le da la solución o la manera en que él puede
administrar esto durante esos años de sequía y los años de Ujú. abundancia. ¿Cómo puede? Le genera un proyecto, un plan para conservar alimento y todo eso. Administrar. Entonces vemos que el faraón llega y dice en el verso 38, dice, y dijo faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Es interesante que es la primera vez, cuando estamos aquí investigando y organizando este tema, se dice que esta es la primera vez que se nombra al Espíritu de Dios en la Biblia, imagínense. Y la persona que lo nombra es alguien que es totalmente opuesto a Dios, Y que es sea un faraón. O sea, y que más bien para los egipcios, Faraón era considerado un dios. Exacto. Entonces imagínense, esto conlleva a reconocer que tú no eres nada, sino que él tiene el Espíritu de Dios. Imagínense, y no era que José estaba diciendo, leyendo versículos. No. Bueno, en esa época tampoco existía ninguna Biblia, pero no estaba hablando de Jehová, de su Dios, que creía a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No, nada de eso. Su forma de ser, había algo en él que reflejaba. Ya no se reflejaba ese José orgulloso, Ujú. ya no se reflejaba ese José chismoso, ese José que era hijo favorito. Ahora se reflejaba, empezaba a mostrarse lo que Dios estaba haciendo y había procesado Así en su es. vida. Entonces viene Esto ha sido en otro Disculpa. capítulo Esto ha sido un largo proceso un para largo él. proceso. Y a veces nosotros creemos que son largos nuestros procesos, pero tenemos que vernos identificados también con hay que leer la palabra para conocer los otros procesos que han pasado estos personajes Es un de la ejemplo Biblia. exacto para nosotros. Y no solo eso, sino que a pesar de todo lo que pasó, Jehová siempre estuvo con él. En Génesis 41-46 vemos que dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea, imagínense, tenía 30 años. Si restamos 30 menos 17, Unos 13. 13 años pasaron desde que lo sacaron del pozo, lo llevaron a la cárcel, lo llevaron a la casa de Potifar, todo lo que vio. O sea, han pasado un proceso de 13 años y ese proceso ahí no termina. O sea, la escuela de Dios de profundización de la confianza y del desarrollo del carácter que Dios quería hacer en la vida de José duró 13 años y más. Y no solo eso, sino que la prueba final era encontrarse con sus hermanos. Y después ahí no terminaba todo, porque ahí no terminaba el plan de Dios. Por eso, entonces tocaba encontrarse con sus hermanos, ver Cara a cara, enfrentarse a ellos. a aquellos que te vendieron, que te traicionaron, por decirlo de alguna manera, a ti que te traicionaron, aquel que te, tal vez cuando te querías una ayuda, una mano, no te la dio. Entonces, Y a veces uno va cargando ese rencor, ese odio, ese resentimiento, esa falta de perdón, que a la final no le hace daño a la otra persona, sino que a uno mismo el que le hace daño. Entonces vemos que José fue procesado estos 13 años Ujú. y llega ese momento de la prueba. Llegan sus hermanos, a pesar de todo lo malo que hicieron los hermanos de José, los hermanos esa familia formaba parte del plan de Dios, del proceso. del proceso de Dios. Entonces, a pesar de todo eso, José tuvo que enfrentarse a ellos. Del proceso y del propósito. Y del propósito, porque aún había un plan mucho más grande, porque incluso de esa descendencia de la tribu de Judá fue donde Judá hizo cosas terribles, pero de esa tribu vino Cristo, La descendencia de Jesucristo, por ahí vino Jesús. el linaje. Entonces vemos en Génesis 42:8 y el versículo 8 y 9 dice, José pues conoció a sus hermanos, llegan sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños. José, imagínense, dice que Dios dice que se acordó, ya se le había olvidado los sueños que Dios le había dado. Y no solo eso, sino que José fue un instrumento para corregir a sus hermanos. Ahora Dios lo guió a él. No es que lo hizo a propósito, porque él le hizo alguna serie de cositas, le dijo De alguna... circunstancias para probar su corazón de alguna manera, pero en medio de todo eso no era un José vengativo, sino era Dios usando esas circunstancias, ese momento para redarguir, traer arrepentimiento, reconocer sus pecados. Entonces vemos que a veces Dios puede utilizar formas que pensamos que son muy duras, que este es el fuego que habla Pablo, para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Él usa estas circunstancias. Pero después al final de esta historia viene la gloria, del pozo a la gloria, ya en Génesis 45:3, y dijo José a sus hermanos, ya se le revela y dice, yo soy José, le dice, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esta palabra literalmente significa que una expresión significa como que si su alma se hubiera salido de su cuerpo. Esos hermanos tuvieron que haber quedado pálidos. Sí. Imagínense todo lo que habían vivido, no se imaginaron. Entonces en el versículo 4 del capítulo 45 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José vuestro hermano,
el que me vendiste para Egipto. Imagínate, ay, me vendiste, ahora sí la venganza. Pero no, ahora pues no os entristezcáis, ni os penséis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, si eso no hubiese pasado, él no estuviera allí dando la provisión para que no murieran de hambre. O sea, aunque uno no entienda. Aunque uno no entienda, yo me imagino eso de José. En ese momento José, por medio de la revelación que Dios trajo a su vida, entendió todo lo que él vivió formaba parte de ese plan. Y en el 45:7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, vuelve y lo dice, sobre la tierra, y para darlos vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá. Ellos pensaban que vendiéndoselo a los ismaelitas y después los ismaelitas a los egipcios, eran que ellos lo habían enviado. No, sino Dios, fue el mismo Dios que me ha puesto y después dice, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de su casa y para gobernar toda la tierra de Egipto. Entonces, toda esta circunstancia la permitió Dios para bendecir y para conservar un linaje, una descendencia, una genealogía, que era lo que Dios quería, estaba detrás de todo esto. Y más adelante, bueno, se muere Jacob, y sus hermanos temieron por sus vidas. Claro, todavía los hermanos no habían superado. Ellos pensaron, bueno, mi papá está vivo todavía. Que no me ha perdonado José. Entonces José no nos ha perdonado. Ahora que se murió mi papá, nuestro papá, van a sacar ahora sí nos van a vengar. Nos van a tirar un pozo. Pero José, en el capítulo 50 de Génesis, ya el último capítulo, en el versículo 19, dice, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo soy juez? ¿Acaso yo los voy a juzgar? No, José, imagínense ya el corazón de José cómo había sido transformado. Había sido sanado, su carácter había sido perfeccionado, porque de ser un niño mimado, chismoso, el favorito y todo esto, ahora ser un hombre lleno de amor, un hombre que consuela, un hombre que perdona. Habla mucho del proceso que pasó y de lo que Dios fue perfeccionando en su vida para que en ese momento llegara a actuar como actuó. Así es, y el verso 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió, lo transformó, lo volteó, lo reversó para bien, en camino a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Tremendo. Aquí pueden ver el carácter nuevo y el corazón nuevo que tenía José después de ser el hijo mimado, como decía Angie. Ahora es un hombre lleno de consuelo y amor. Entonces ya en conclusiones podemos decir que, bueno, todas estas circunstancias que vivió José tal vez fueron injustas. Tal vez injustas. Ante los ojos humanos. Ante nuestros ojos fue injusto, no lo merecía. Entonces no podemos justificarlas. Pero a pesar de todo eso, les fueron útiles para el propósito que Dios tenía preparado con José y el plan más grande que estaba detrás de todo eso, que era conservar una nación y una descendencia. Así que... Y si José no hubiese pasado por todo esto, yo creo que la historia fuera otra. Y no solo eso, sino que nosotros también como hijos de Dios tenemos que ver lo siguiente, que podemos estar pasando procesos que nos parecen injustos porque hemos pasado por eso, oye, qué injusticia, pero tenemos que ver que en medio de esa injusticia, aunque sea el hombre, Dios va a usar eso para perfeccionarnos a nosotros y poder avanzar y seguir creyendo y seguir creciendo, porque ese proceso forma parte de un propósito, así como fue del pozo a la gloria. Nosotros podemos estar de esa situación a tener una victoria aún mayor. Así es. Así que bueno, este fue el mensaje que queríamos compartir con ustedes en este día. Espero que haya sido de bendición. Espero que tomen apuntes, tips importantes para aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros aún lo seguimos aplicando a nuestras vidas. Estamos leyendo Génesis y todo esto ha ministrado mucho a nosotros en cuanto a formar nuestro carácter sin importar de las circunstancias que podamos vivir y que podamos estar pasando. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí por aquí ya nos están alumbrando, haciendo señas nuestra asistente Sara de que tenemos que cortar. Entonces bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos, Dios les guarde.